Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada por el vídeo de hoy porque les tengo un chismecito jugoso, de esos que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar del drama, del impacto, de la sorpresa. Hoy vamos a hablar de Afra, de la playa y de una reacción que nadie, absolutamente nadie se esperaba. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que me encanta traerles contenido variado, desde tutoriales de maquillaje hasta reflexiones sobre la vida y por supuesto, drama del bueno. Así que si les gusta lo que ven, denle a ese botoncito rojo y únanse a esta comunidad que cada día crece más. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque esto está que arde. Todos conocemos a Afra, ¿verdad? Esa chica súper espontánea, aventurera y a la que le encanta vivir al máximo. Bueno, pues hace unas semanas Afra decidió tomarse unas merecidas vacaciones en la playa. Sol, arena, mar, la combinación perfecta para relajarse y desconectar del mundo. Pero claro, tratándose de Afra, las cosas nunca son tan sencillas. Siempre hay un giro inesperado, un pequeño terremoto emocional que sacude las redes sociales. Resulta que Afra, como buena amante de las redes sociales, no podía evitar compartir algunos momentos de su viaje con sus seguidores. Fotos en bikini, vídeos bailando en la arena, stories mostrando los deliciosos cócteles que se estaba tomando, todo lo que uno espera de unas vacaciones en la playa, ¿no? Pues ahí es donde empieza lo interesante. La superficie tranquila de las olas empieza a agitarse, presagiando la tormenta que se avecina. Un día Afra subió una foto en la que se le veía posando en la orilla del mar, con una sonrisa radiante y el sol brillando en su piel. Hasta ahí todo normal. Una imagen perfecta, digna de Instagram, que transmitía felicidad y despreocupación. Pero si uno se fijaba bien, muy bien, en el fondo de la foto, se podía distinguir una figura borrosa a lo lejos. Al principio nadie le dio importancia, pensaron que era simplemente otro bañista disfrutando del día. Un alma anónima más en medio de la multitud playera. Pero como bien saben, Internet es un nido de detectives expertos en encontrar hasta el más mínimo detalle. Nada escapa a su ojo avizor, ni siquiera la mota de polvo más insignificante. Y así fue como alguien, con una vista de águila, logró identificar a la persona que aparecía en el fondo de la foto. ¿Adivinan quién era? Nada más y nada menos que Marco. Sí, Marco, el exnovio de Afra, con el que había terminado hace unos meses de una manera bastante, digamos, turbulenta. Una ruptura llena de acusaciones, lágrimas y un mar de mensajes borrados y bloqueos en redes sociales. Un culebrón digno de ser adaptado a una serie de Netflix. La noticia corrió como la pólvora. Los comentarios en la foto de Afra empezaron a multiplicarse por segundos. ¿Es Marco? ¿Qué hace Marco en la misma playa que Afra? ¿Será una coincidencia? ¿Se han reconciliado? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Desde la posibilidad de una venganza planeada hasta un encuentro fortuito orquestado por el destino, pasando por la idea de una estrategia de marketing viral. El Internet se convirtió en un hervidero de especulaciones y conjeturas. Los fans de Afra y Marco se dividieron en bandos, defendiendo a capa y espada sus propias interpretaciones de la situación. Afra, por supuesto, no dijo nada al principio. Dejó que el rumor se extendiera, disfrutando quizás un poco del caos que había provocado. Un silencio estratégico calculado para alimentar aún más la curiosidad del público. Una jugada maestra de una experta en el manejo de las redes sociales. Pero claro, la presión era cada vez mayor. Sus seguidores exigían una explicación, querían saber qué estaba pasando realmente. Querían la verdad, la cruda y dura verdad, sin edulcorantes ni medias tintas. Finalmente Afra decidió romper el silencio. Subió un vídeo a sus stories en el que se la veía sentada en la arena, con el pelo revuelto por el viento y una mirada un poco nerviosa. Empezó diciendo que entendía la curiosidad de sus seguidores y que estaba dispuesta a contar la verdad. Su voz temblaba ligeramente, delatando la tensión del momento. Era consciente de que sus palabras serían analizadas al milímetro y que cualquier error podría tener consecuencias devastadoras. Respiró hondo y soltó la bomba: sí, Marco está aquí conmigo en la playa. La reacción fue instantánea. Mis mensajes en redes sociales explotaron. Todo el mundo hablaba de ello.
La declaración concisa y directa resonó como un trueno en medio de la calma chicha. El Internet se paralizó por un instante antes de volver a entrar en erupción con una fuerza inusitada. Pero lo más impactante aún estaba por venir. El plato fuerte, la guinda del pastel, la revelación que nadie, absolutamente nadie, podía predecir. Afra continuó explicando que, después de su ruptura, se habían dado cuenta de que todavía sentían algo el uno por el otro. Que habían pasado por momentos difíciles, sí, pero que también habían compartido momentos increíbles. Que habían decidido darse una segunda oportunidad, pero esta vez de una manera diferente. Un reencuentro inesperado, una chispa que se reavivó en medio de las cenizas. Una oportunidad para reconstruir lo que se había roto, para aprender de los errores del pasado y construir una relación más sólida y madura. Hemos venido aquí para hablar, para reconectar, para ver si realmente podemos construir algo juntos, dijo Afra con una voz temblorosa. Queremos intentarlo, pero sin las presiones del pasado, sin las expectativas de los demás. Queremos ver si podemos ser felices juntos, simplemente nosotros dos. Un deseo sincero, una búsqueda de la felicidad compartida lejos de las miradas indiscretas y los juicios ajenos. Un intento de construir un refugio donde puedan ser ellos mismos, sin máscaras ni poses. La verdad es que nadie se esperaba esto. Después de todo el drama que habían vivido, después de todas las peleas y los reproches, nadie imaginaba que Afra y Marco pudieran volver a estar juntos. Un amor que parecía irrecuperable, una herida demasiado profunda para sanar. Pero ahí estaban, dándose una nueva oportunidad en la playa, lejos de todo el ruido y la negatividad. Una muestra de valentía y de fe en el poder del amor. Pero aquí viene lo mejor, la reacción que nadie, absolutamente nadie se esperaba. Después de revelar que estaban juntos en la playa, Afra hizo una pausa dramática y dijo, pero no estamos solos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente loca. El giro de guión inesperado, el plot twist que dejaría a los espectadores boquiabiertos. Resulta que Afra y Marco no solo estaban reconectando como pareja, sino que también estaban trabajando juntos en un proyecto secreto. Un proyecto que, según dijo Afra, iba a cambiar sus vidas para siempre. Una empresa ambiciosa, un desafío creativo que les permitiría unir sus talentos y dejar una huella en el mundo. ¿De qué se trataba este proyecto? Pues bien, Afra explicó que durante los meses que estuvieron separados, tanto ella como Marco habían estado trabajando en un libro. Un libro en el que contaban su historia de amor, desde el principio hasta el final, sin filtros ni tapujos. Un libro en el que revelaban todos sus secretos, sus miedos y sus esperanzas. Una autobiografía íntima y reveladora, un testimonio honesto de los altibajos de su relación. Este libro es nuestra forma de sanar, de cerrar heridas y de empezar de nuevo, dijo Afra con una sonrisa. Es un proyecto que nos ha unido aún más y que nos ha hecho darnos cuenta de lo mucho que nos queremos. Una catarsis personal, una forma de exorcizar los demonios del pasado y de celebrar el presente. Una oportunidad para compartir su experiencia con el mundo y quizás inspirar a otros a no rendirse en el amor. Y como si esto no fuera suficiente, Afra anunció que el libro iba a ser publicado muy pronto y que estaba súper emocionada de compartirlo con todos sus seguidores. Prometió que les daría más detalles en los próximos días y que estaba preparando algunas sorpresas especiales para el lanzamiento. Una campaña de marketing cuidadosamente planificada, destinada a generar expectación y a convertir el libro en un éxito de ventas. La reacción a este anuncio fue simplemente increíble. Mis redes sociales colapsaron. Todo el mundo hablaba del libro de Afra y Marco. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. La gente estaba emocionada de poder conocer su historia de amor desde su propia perspectiva. Una oportunidad para adentrarse en los entresijos de su relación, para comprender sus motivaciones y para empatizar con sus sentimientos. Y así es como Afra, con su espontaneidad y su valentía, logró sorprender a todo el mundo. No solo se reconcilió con su exnovio, sino que también lo convenció de trabajar juntos en un proyecto que podría cambiar sus vidas para siempre. Una muestra de su capacidad para reinventarse, para superar los obstáculos y para convertir las crisis en oportunidades. La verdad es que la historia de Afra y Marco es una lección para todos nosotros. Nos enseña que el amor puede ser complicado, que a veces nos equivocamos y que cometemos errores, pero que siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Nos enseña que el perdón es posible y que el amor puede superar cualquier obstáculo.
Y sobre todo, nos enseña que nunca debemos dejar de creer en nosotros mismos y en la capacidad que tenemos de ser felices. Una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor, la importancia del perdón y el poder de la resiliencia. Así que ahí lo tienen, amigos. La historia de Afra, de la playa y de la reacción que nadie se esperaba. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y ahora, antes de despedirme, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Afra y Marco? ¿Se esperaban esta reconciliación? ¿Les gustaría leer su libro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si creen que su historia es un ejemplo a seguir, o si piensan que están cometiendo un error al volver a estar juntos. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, vimos cómo Afra causó revuelo al ser vista en la playa con su ex, Marco. Luego la sorpresa fue mayúscula al revelar que no solo estaban juntos de nuevo, sino que además estaban lanzando un libro contando su historia. Una historia de amor, dolor y reconciliación que ha cautivado a todos. Un resumen conciso de los puntos clave de la historia, para que no se pierdan ningún detalle. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre este drama. ¿Creen que Afra y Marco tendrán un final feliz? Quiero leer sus predicciones. Quiero saber si creen que su amor durará para siempre, o si piensan que es solo una cuestión de tiempo antes de que vuelvan a separarse. Y ahora sí, para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chismecito jugoso y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.